Ok, continuamos entonces con, ahora con nuestro amigo José Salazar, gerente de Ingeniería y Ofertas de Siemens Energy, y seguramente también nos va a hablar del STATCOM FS. José, ¿estás en el panel o no? Sí. Ya, perfecto. Si quieres, La pantalla. eso, prende tu pantalla y comparte tu presentación. Sí. Ya, a ver si la maximiza, si la dejas en modo presentación. Ahora sí. Perfecto. Ahí estamos. Se escucha claro, ¿no? Se escucha y se ve muy bien. Ya. Muchas gracias. Bueno, lo que vamos a presentar es el SRC Plus FS. Es un sistema que agrupa en un solo equipo las características de un STATCOM normal, más las propiedades de un sistema que permite regular frecuencia. Esto, el gran desafío actual es la alta penetración renovable, lo que hace de que todos los generadores eólicos y solares se acoplen de las redes, lo que hace que la inercia y la potencia de cortocircuitos se reduzca. Entonces, como soluciones, podemos plantear el STATCOM FS de Siemens, que proporciona inercia y corriente de cortocircuito, o lo que ya muchos conocemos, el condensador sincrónico, que también nos proporciona potencia de cortocircuito lo suficiente y también la inercia del sistema. La aplicación de uno u otro va a depender del proyecto que se esté analizando y de las simulaciones y los estudios. El condensador sincrónico básicamente es un generador provisto de una excitatriz que va a suministrar, que básicamente es un motor síncrono que está operando en vacío, que puede suministrar o absorber potencia reactiva inductiva, o puede suministrar potencia reactiva capacitiva al sistema. Para suplir las pérdidas, como no tiene una unidad motora, tiene que absorber del sistema una cierta potencia para suplir las pérdidas. Y esto se ve en esta parte, donde se varía el ángulo de la carga para que el condensador síncrono pueda absorber la potencia necesaria para suplir las pérdidas. Este mismo concepto de variación de ángulo lo vamos a aplicar al STATCOM FS, porque variando el ángulo podemos inyectar potencia activa a la red. Un factor fundamental en la selección de un condensador síncrono es lo que se llama el factor de utilización. Acá yo les puse, en esta primera parte, voy a cambiar no sé si puedo cambiar mi opciones del puntero láser. Esta es la curva de vacío y esta es la curva este es el triángulo de cortocircuito. Acá tenemos, sobre la curva de vacío, tenemos la corriente en retraso y bajo la curva de vacío tenemos la curva de adelanto. La relación de esta curva en retraso respecto del adelanto generalmente es 0,5. Y este valor respecto de un gamma cualquiera me va a dar el factor de utilización, que eso, con este parámetro se debería poder, digamos, dimensionar y especificar un condensador síncrono. Cuando uno tiene un gamma con la relación de la corriente de retraso respecto de adelanto de 0,5, vamos a tener un factor de utilización de 1. Generalmente los fabricantes pueden llegar a un valor de 0,6, actualmente 0,6, 0,66 básicamente. Eso implica que uno tenga que ampliar un poquito o reducir la impedancia de eje directo, que implica
ampliar el entreyeso, etcétera, pero sí se puede llegar. Entonces, este es un diagrama PQ de Siemens, de un condensador síncrono de Siemens, donde básicamente vemos aquí la corriente capacitiva que está en adelanto, que es 1 por unidad, y la de retraso está en 0,66. Entonces, la relación es 0,66 entre 1, estamos en un factor de utilización de 0,66. No se puede utilizar un factor de 1, porque eso implica que el factor de utilización del condensador síncrono va a ser prácticamente la mitad. Este básicamente es el layout de un compensador síncrono. Básicamente es similar a una turbina térmica, donde tenemos acá el motor de partida, el generador o el motor síncrono, la excitatriz estática, esta parte es el tubo de conducción hacia el transformador, de donde se deriva los servicios auxiliares, y acá el número 8 representa el interruptor de potencia para sistemas de generación. Básicamente es una central de generación sin la turbina. Ahora, respecto al Statcom FS, lo que actualmente tenemos instalado en el sistema chileno, básicamente manejamos la variación de la variación de voltaje a través de un Q referencia. Solamente estamos modificando la potencia reactiva que inyectamos al sistema para poder controlar la tensión. Por el momento no estamos usando esta otra función, que es la de inyectar potencia a través de la variación del ángulo de la carga. ¿Ya? Lo que se hace actualmente es si el B sub T, que es de la red, si el B del conversor es mayor que el B de la red, se va a inyectar potencia reactiva, y si es menor, se va a consumir. Y si modificamos el ángulo, vamos a generar potencia activa. Básicamente, para los sistemas actuales, vamos a requerir un estabilizador de frecuencia que sea rápido. Y además, el control de voltaje también sea igual de rápido. Y todo esto esté en una sola unidad. Acá vemos una solución Siemens, donde se muestra el FS, el Statcom FS, capaz de controlar potencia activa y reactiva, donde les voy a mostrar básicamente los elementos. Este elemento es el área donde están los supercapacitores. Después les voy a explicar por qué se usan supercapacitores y no baterías. En la parte 2 están donde están los conversores, que son los conversores normales que se usan en un Statcom. La sala de control, el enfriador para la parte de los conversores, la parte de los reactores, la parte del sistema AC y la conexión al sistema. Generalmente, nuestros sistemas, o el sistema chileno, está yendo de un sistema con mucha inercia a un sistema que le está bajando la inercia por la inclusión de generación renovable. La bajada de inercia, el desacople de estos sistemas de generación implican a que se tenga una bajada de inercia. Esto lleva a que las excursiones de frecuencia sean mucho más, tengan una mayor pendiente respecto a un sistema que tiene una inercia mayor. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo resolvemos este problema ya para un sistema que el sistema chileno va camino hacia eso. Entonces, combinando el Statcom normal, que actualmente suministra Siemens y que tiene instalado varios en Chile, con los supercapacitores, podemos proveer un sistema que pueda brindar un soporte rápido de voltaje y frecuencia. Esta unidad de estabilización es independiente de la generación y el almacenamiento. Va a operar con el sistema de control con los ajustes que no le pueda suministrar. Y dependiendo del proyecto, puede haber
reducción de costos, porque habría menor necesidad de máquinas que puedan estar girando para proporcionar reserva en giro. ¿Ya? Y el otro tema es de que los supercapacitores no producen emisiones de CO2, no tienen peligro de incendio como por ejemplo las baterías, porque por su misma construcción no tienen ese problema. Por ejemplo, acá les voy a dar cómo varía una frecuencia. Este es en Australia, en septiembre del 2016. Voy a comentar el primer cuadrito nomás para ganar tiempo. Este es un sistema interconectado. Aquí claramente se ve que hay una desconexión del sistema interconectado. En un área, obviamente, en el área de generación se va a subir la frecuencia y el área donde está el consumo se va a bajar la frecuencia y va a caer y va a llegar al blackout. Entonces, básicamente, este es un sistema claro, una demostración de que se requiere urgentemente, digamos, el uso de sistemas que puedan compensar esas caídas abruptas de frecuencia. Actualmente lo que se hace es, y a mí me ha tocado diseñar sistemas bajo el criterio de, siempre se ha diseñado que el sistema tiene que soportar la salida de la unidad más grande. Entonces, en un sistema normal de la generación térmica hidro, la salida de una unidad va a provocar la caída de la frecuencia, va a reaccionar los reguladores, la inercia de las unidades, y mediante la regulación primaria de frecuencia vamos a poder recuperar la frecuencia hasta cierto valor y después ya a través de la regulación secundaria de frecuencia se llegará nuevamente al valor de los 50 Hz. ¿Qué pasa? Si eliminamos lo que está pasando es de que se están eliminando, todos sabemos que se están retirando las unidades térmicas del sistema y se están incluyendo unidades de energías renovables. Entonces, la desconexión de una unidad térmica en el extremo puede ocasionar un blackout por la caída abrupta de la frecuencia, por la caída por el gradiente de frecuencia que va a ser va a tener una pendiente mucho mayor respecto de un sistema con alta inercia. Este problema se puede solucionar y así está hecho, y así ya se ha aprobado con el SBC Plus FS de Siemens. Entonces, lo que proporciona es, en este momento, una inyección rápida de potencia activa en un tiempo también rápido, de tal manera que la caída de frecuencia pueda hacer de que el sistema pueda recuperar y no llegar al blackout. Básicamente, el sistema Siemens considera para su operación un sistema de supercapacitores. Los supercapacitores no los fabrica Siemens. Hay varias marcas, Maxwell, Skeleton, etc. Estos se conectan a través de los conversores que ustedes todos ya los conocen. Y todo este sistema proporciona una respuesta muy rápida al sistema. Este es un esquemático, un diagrama esquemático de lo que representa el STATCOM FS de Siemens, donde acá podemos ver la parte de los conversores, los IGBTs, y la parte de los supercapacitores. Y una resistencia de descarga que sirve para casos de emergencia, para poder descargar a través de esta resistencia si hubiera algún problema. Las principales componentes, acá vamos a ver para una instalación de más o menos 50 MVA y 50 megavatios, que puede suministrar energía durante 6 segundos. ¿Ya? Se puede llegar hasta 250 MVA y 100 megavatios, o incluso llegar a los 400, 500 megavatios, dependiendo ya de la instalación y de los requerimientos, ¿no? Aquí básicamente es como un STATCOM, lo único que se aumenta acá es el 10
es donde están la unidad de supercapacitores. El resto prácticamente es una instalación típica de un STATCOM, ¿no? Donde está el conversor, el fin fan cooler, los reactores, el transformador, la salida, etc. Este es un layout que lo hacemos acá en Siemens Chile, que básicamente se lo ha desarrollado, donde en este layout podemos ver de que tenemos unas dimensiones para una potencia de más o menos 50 megavatios de potencia activa, un ancho de 45 metros por un largo de 57, más o menos 5 por 5, como 2.500 metros cuadrados. Esa sería, digamos, el área que uno podría requerir para poder instalar un sistema de este tipo. Ahora, la tecnología que usa Siemens en este tipo de equipos es tecnología probada en STATCOMs que están operando en todo el mundo, en IGBTs que están probadas en todo el mundo, y a través de esos IGBTs que se usan en los STATCOMs, que se usan en la tecnología del HVDC, y bueno, lo que hemos visto los STATCOMs. Las características de multinivel y el uso de los IGBTs hacen de que la que se genera de tensión sea prácticamente senoidal, como se mencionó anteriormente, y el contenido de armónicos es muy bajo. Ahora vamos a hablar un tema bien interesante que es de los supercapacitores. ¿Por qué supercapacitores y por qué no baterías? ¿Y por qué se les llama supercapacitores? Los supercapacitores tienen, básicamente voy a empezar por un concepto físico bien de universidad. La capacidad es proporcional básicamente al área sobre la distancia de separación de los electrodos. Entonces, lo que han hecho, lo que se ha hecho, los investigadores de estos productos, lo que han hecho es aumentar el área, como es proporcional al área, introduciendo una película de carbón activado o grafeno acá. De tal manera que esta área se ha incrementado muchísimas veces más. Y les voy a mostrar el siguiente cuadro en cuanto. Entonces, si aumentamos el área de los electrodos y esta separación es el valor de los micrones, entonces la capacidad va a ser un valor muy grande. Entonces, los ultracapacitores o los supercapacitores tienen una capacidad de almacenamiento muy grande. Se parte con una celda, tamañito de una pila más o menos, que entrega más o menos 2.4 voltios, puede ir hasta 3 voltios. Luego se forma un módulo que tiene 48 de estos. Y después se forma una torre que tiene 10 de estos módulos. Esto es lo que les decía anterior. Después vamos a ver el tema de cómo se forma. Sí. 3 minutos, por favor. Ya. Acá les muestro toda una instalación donde se muestra ya las torres para 50 megavatios. Acá tenemos 6 supercapacitores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada uno de estos contiene 10 de estos elementos y cada uno de estos 48. En total tenemos 57.000 elementos que conforman el banco de supercapacitores para los 50 megavatios. En condiciones normales, el STATCOM no entrega potencia activa y la carta de funcionamiento puede ser del tipo azul, la curva azul, o podríamos trabajar en la curva roja. Eso va a depender de la aplicación del sistema. En condiciones de régimen transitorio, se entrega tanto potencia activa como reactiva. En ese caso, la potencia reactiva se reduce, el cuadrito rojo, y para dar paso a la inyección de potencia activa. Y ese, digamos, es la área en el que uno puede variar tanto la potencia activa como reactiva.
Este es el ciclo de carga y descarga de los supercapacitores. Que tengo 50 megavatios que los puedo cargar y los puedo descargar en 6 segundos. Tengo que esperar a que se restituya el sistema, que vuelva a sus 50 Hz. Nuevamente, si existía una carga remanente en el supercapacitor, voy a volver a cargar nuevamente en 5 segundos y así sucesivamente. Voy a saltar a un tema. Este es un ejemplo que les quería mostrar, donde se tiene un FS conectado, ya conectado, acá, y dos escenarios donde en el primer escenario se desconectan varias unidades. Estos les van a pasar en una generador, en una planta se desconecta 110, en otro 200, etc. En el escenario 2 se desconecta una línea. Estos son los resultados en el Dixieling, sin el equipo FS, el STATCOM FS de Siemens. Conectado, el STATCOM de Siemens, vemos que una mejora notable respecto de la respuesta en régimen transitorio. Voy a saltar todos los... Y esto les quería mostrar. Este es un proyecto que no les voy a decir el nombre ni en qué lugar está instalado. Es un proyecto que se está ejecutando por Siemens en Chile. Es un sistema aislado totalmente, donde ustedes ven toda generación eólica, que por esta característica requiere que se instale, donde estoy marcando son condensadores síncronos. Y acá, estos que están marcados, achurados, son pues, baterías, son un tema BESS, ¿no? Storage de baterías. Entonces, este es un ejemplo práctico de que se está implementando ya acá. Entonces, ahí se ve la necesidad de que no puede operar un sistema aislado, en este caso, sin la necesidad de tener la inercia que tenemos que darla en forma separada. Y esta es una comparación que se hace, para terminar, de las ventajas que tiene el SBC Plus de Siemens con capacidad de regulación de frecuencia respecto a la respuesta de una central a gas, una carbón, una nuclear. Acá tenemos el SBC Plus con estabilizador y el condensador síncrono. Entonces, si para 50 megavatios del SBC Plus es equivalente a tener en una turbina de gas de 200 megavatios, que la de carbón tiene que ser de 550, la nuclear de 1250 y el condensador sincrónico de 225. Acá vemos las respuestas de cada uno de estas, de cada una de estas centrales. Por ejemplo, el rojito, la respuesta en curva roja, es la respuesta utilizando el sistema del STATCOM Plus FS de Siemens, que básicamente llega hasta los 49.1 Hz. En la parte de abajo, la curva negra, nos muestra sin potencia adicional. La celeste es la respuesta de una planta gas, la punteada es la respuesta de carbón y la de arriba es la de una nuclear. Entonces ahí se puede ver perfectamente, digamos, las ventajas que tiene un SBC Plus con estabilización de frecuencia frente y comparado con todas estas otras opciones, ¿no? Entonces, esta sería una presentación bastante rápida, digamos, de las cualidades y las ventajas que tiene el STATCOM FS de Siemens y que pueden ser totalmente aplicables en el sistema eléctrico chileno. Creo que vamos a ir rumbo a ese camino. Gracias, José. Te voy a hacer la misma pregunta que al colega Tomás. En Chile existe hoy día un
un STATCOM Plus, un SBC Plus en el norte. ¿Sería aplicable el upgrade, digamos? Mira, ese STATCOM del norte no lo conozco, pero el que sí lo conozco y el que sí se puede hacer upgrade es el que instalamos acá en Pan de Azúcar, Nueva Pan de Azúcar. Yeah. En el decreto 422, lo que como Siemens instalamos fue un STATCOM en Nueva Pan de Azúcar como compensación paralela, junto con la compensación serie de la línea Nueva Pan de Azúcar Tolpaico. Entonces, ese STATCOM sí se puede hacer el upgrade sin ningún problema. Obviamente hay que ver, Gabriel, el tema de espacio para los supercapacitores. Pero sí, digamos, ese es un sistema multinivel, tiene todas las características y obviamente hay que hacer los ajustes al sistema de control. Y hay que darle tiene que tener la posibilidad de hacer de tener los ajustes de potencia. Así es. Perfecto. Gracias. Gracias. Porque ahorita solamente tiene la referencia de potencia reactiva, ¿no? Exacto. Gracias, José.